El Evangelio según Mateo vamos a leer. Evangelio según Mateo, su capítulo 6. Y el verso a leer es el verso 33 y 34. Dice la palabra del Señor de esta manera: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hay 3 cosas o 4 cosas que hallamos en el verso. Cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, eso sería la primera parte: ¿cómo debo buscar al Señor? 2, su reino, que es un reino de justicia. Luego de esa manera Él hace las añadiduras que se necesitan en la vida. Por eso el verso 34 dice: no os afanéis, no se preocupen, no se alteren, no se maten, no se ambicionen, no se apasionen, porque cuando el Señor realmente hace, y yo le daba un pequeño estudio a este verso, y es lo que quiero mostrar, a ver cuánto logramos ver acá. Primero, por ejemplo, cuando dice el texto, yo leía este verso y en una revisión dice: lo más importante es que primero busquen el reino de Dios, así está escrito, y hagan, porque solo la revisión 60 usted lo lee, bueno, no solo una palabra, ¿verdad? Una revisión, traducción de la palabra sería. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Es la interpretación del verso. Y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesitan. Es la traducción de la palabra. La 60, como usted la oye y la lee, pero tenemos una traducción que nos habla al castellano actual, cuando dice: lo más importante, indispensable es. Cuando dice importante e indispensable es que busquen el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es buscar la presencia de Él, buscar. Pero dice acá el texto, primeramente. Cuando se dice primeramente, por ejemplo, Colosenses 1, por ejemplo, el verso 15 y 16, nos describe que Él es el que tiene el principio, Él es el principio. Cuando se habla del principio, se está hablando del iniciador, del instaurador, del que dio origen a todo. Pero luego dice la palabra: para que en todo tenga la preeminencia, el primado. Cuando se habla primeramente, eso me hace pensar lo que le dijo Elías a la viuda cuando llegó allá sediento y hambriento. Le dice: ve y me traes un vaso de agua. Mientras iba la llama y le dice: también me traes pan. Y la mujer le dice: bueno,
no tengo más que un puñado de harina, un poco de aceite, por eso recogía leña y nos vamos a dejar morir. Pero el profeta le dice, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Cuando se hace primero el Señor, cuando el Señor es lo primero en la vida, empezamos una reunión, toda la vida que usted viva y entiende, ya se nos dio una pequeña explicación, se cita un himno de adoración primeramente al Señor. Un himno es aquello que hable de Cristo, una alabanza es cuando se dedica a alabar a alguien, pero el himno se dedica al Señor, primeramente que hable de Él, en todo, oración, evangelio, enseñanza, para que en todo Él tenga el primado. Y cuando empezamos a hablar la palabra del Señor, que primeramente sea Él el tema, el mensaje, el lema. Y cuando usted le da el primado a Él, le da la importancia a usted al Señor, dice que está buscando el reino de Dios, haciendo, como dice el texto, lo más importante es que primero leo esa revisión y busquen el reino de Dios, busquen. A veces nosotros no le damos la importancia a Él primeramente, ¿verdad? Porque si comemos, a veces primero comemos y se nos olvida orar. No, primero debemos orar y decir gracias por el alimento. Amanece, primero trabaja y no dice gracias por ese amanecer, la vida, la fuerza, la salud. Emprende el viaje, pero primero es caminar y decir, Señor, primero eres tú. Cuando a Él se le da lo primero, se hace lo primero, buscad, porque es importante que primero se busque el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo. Y cuando se dice que primeramente se busque el reino de Dios, emprende el negocio, emprende el trabajo, emprende lo que ha de emprender, porque hay quienes ponen un negocio, pero dice antes de emprender el negocio, piden una oración, ¿verdad? La oración, pero ¿por qué? Porque están buscando primeramente ampararse, abrigarse en el Señor primero. Porque hay cosas, hermano, que ya le digo que primero hace algo sin tomar en cuenta al Señor y no funciona. Y cuando se busca primeramente el reino de Dios, luego está haciendo, como dice la palabra, lo que es justo, lo correcto, honesto, recto delante de Dios. Entonces, cuando el hombre hace esto, dice la palabra, así Dios, como dice acá esta 60, y todas estas cosas os serán añadidas, porque en la vida hay cosas que uno quiere, tiene algo para sobrevivir, pero dice cuando añade, Dios añade, y lo que añade, yo miraba lo que le dijo el Señor, por ejemplo, a Salomón, ¿verdad? También te he dado o te he añadido las cosas que no pedí. Salomón pidió unas cosas, pero Dios le añade cosas que él no pidió. Pero cuando Salomón empezó a gobernar, el hombre empezó bien, porque ya terminó de viejo, se torció el hombre. Pero cuando él empieza en su juventud, le va y le dice al Señor, dame sabiduría, dame ciencia, porque ¿quién va a gobernar tu pueblo tan grande? Yo quiero saber entrar y salir delante de Él. Bueno, sabiduría y ciencia te son dadas y también te añado. A un gobernante del Señor Dios le puede añadir, pero necesita que Él debe pedirle primeramente la dirección para gobernar al pueblo de Dios. Oiga el texto. Entonces, cuando uno viene a ver,
Por eso en el verso dice así que no se afanen, ¿verdad? El afán es la preocupación, porque hay quienes se preocupan, primeramente, bien preocupado, dice, mañana, ¿qué hago con aquello? Está preocupado, acongojado, y dice que ese afán, por eso a veces el hombre vive deprimido con el estrés tan grande. Yo vine a encontrar acá a muchos hermanos y amigos que de la misma edad, y algunos más jóvenes que su servidor, pero cuando los encontré, los vi, me di cuenta, ¿verdad? Y les vi el rostro y dije, me quedé admirado. Uno tiene un afán por las cosas que son del Señor y unos tienen afanes por las cosas terrenales, pero las cosas, alguien que pueda, hay un tremendo contraste cuando se habla del afán, porque pueda que se afane por las cosas del Señor, pero le va a traer rejuvenecimiento, juventud, vigor, pero si el afán es por lo terrenal y no es lo del Señor, le trae envejecimiento, se envejece luego. Los miré viejos, pero ¿cómo estás? Sí, vos, dice. Pero oigan, hermano, ahora voy a mostrarle acá, primero cuando dice, busquen. Lo más importante es que primero busquen. ¿Cómo debo buscar? Le voy a leer Isaías 55. Le voy a leer Isaías 55 y el verso a leer de Isaías 55 es el verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Porque Él dice, bueno, en la vida necesitan algo, pero primero es importante que busquen al Señor para que Dios le vaya a añadir. Pero ¿cómo debo buscar al Señor? Yo leía esta parte de Isaías 55, 6, cuando dice, hay una revisión, así, se lo traduzco para que sea más específico, claro. Este es el momento oportuno, porque usted mira acá Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Aunque llegará el día, hermano, en que usted no va a encontrar al Señor. Puede ver Job 30, 20. Va a llegar el día en que usted no va a encontrar al Señor. Ya le estoy citando Job 30, 20. Job dijo, me presento y no me atiende. Clamo y no me oyes. Pero habrán razones por las cuales cuando dice él, me presento y no me atiendes, ahí está él, ahí está. Pero el hombre y la mujer no halla a Dios, pero hay una razón por qué no la haya. Pero cuando le leo esta revisión y dice, este es el momento oportuno, por ejemplo, Hebreos 4:16, el texto dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y socorro en el momento oportuno. Hay una ocasión cuando dice oportuno, el momento más necesitado, el momento crucial de la vida, indispensable de la existencia del hombre, cuando él llega y el que nos escribe esta palabra, por ejemplo, esta traducción nos dice en el momento oportuno para buscar al Señor. Ahora que está cerca es cuando deben llamar. Nosotros no estábamos realmente ni cerca de Él antes, ni Él de nosotros. Efesios 2, por ejemplo, dijo el apóstol Pablo que Él es nuestra paz, ¿verdad? Hizo paz para los que estaban lejos y los que estaban cerca. Pero mirar esta palabra cuando dice buscad a Jehová porque
Es el tiempo oportuno, cuando dice esta revisión, mientras pueda ser hallado, porque es el momento oportuno para buscar de Dios el socorro, ya citado Hebreos 4:16, para buscar de Dios lo que se necesita en la vida. Pero me quedaba viendo, es verdad que en el tiempo actual Dios no le dice al hombre, no te atiendo, no, hoy está Dios tan cercano de usted, solo que Santiago 4, por ejemplo, 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vos, porque entre más se acerca el hombre a Dios, Dios se acerca a Él. Si el hombre da un paso hacia Él, Dios da un paso hacia Él. Si el hombre da un paso lejos de Él, Dios la da lejos al separarse de Él. Pero ahora viene que si es el momento, el tiempo en el cual uno puede buscar de Dios y amarlo, porque hoy está cercano al hombre, cercano. Pero ¿sabe qué pasa cuando uno busca al Señor? Hay dos textos que tengo acá. Uno es Deuteronomio 4. Vamos a ir a Deuteronomio 4, un texto muy práctico, conocido. 4:29 dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Pero ¿qué dice el verso, hermano? Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Yo pensaba en el verso, hermano, porque cuando dice lo hallarás, ya le mencioné Job 30:20, ¿verdad? Lo hallarás. Ha hallado usted, porque Job dice, me presento y no me atiende, no lo halla. Ha hallado usted al Señor mientras puede ser hallado. Es el momento oportuno en el que se halla Él. Por eso debemos clamarle. Pero ahora viene el verso y nos hace ver acá, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. A veces el hombre llega, pero ¿cómo llega ante el Señor? Mire Isaías 29:13. Dele un vistazo, porque yo quiero tener que las oraciones sean efectivas. Oiga Isaías 29:3. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos, lejos, lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Oiga el verso. Hay quienes se acercan al Señor, pero dice aquí, con su boca, con sus labios, honran. Oh Señor, oh Padre, oh. Pero dice que su corazón no son sinceros, fíjese hermano. Dios le dijo a Israel que fueron como arco engañoso. Aparentaba realmente una gran congregación que tenía él, pero habían pocos los que en verdad buscaban a Dios, y el que se engaña es uno, cuando uno se engaña a sí mismo, porque yo no puedo engañar a Dios. Dios no puede ser burlado cuando no hay sinceridad, porque, por ejemplo, le podría decir yo a usted en estos dos versos, Señor, dame un negocio, Señor, como dijo Jacob, y el diezmo lo voy a apartar para ti. Y usted ora y dice, Señor, nunca me da un negocio. Pero Dios ya ve que realmente no le va a dar el diezmo al Señor, ¿verdad? Ni el 20, ni el 30, ni nada, y lo tiene al hombre estancado ahí. Señor, pero ¿qué más podríamos añadir a todo esto? Y viene Dios, pueda que prueba el corazón del hombre y le abre una puerta y dice, bueno,
Él lo anhela, pero y se le abre puerta y empieza a mirar a aquel una prosperidad, pero luego viene a tener un gran fracaso. Por ejemplo, le puedo citar la vida de Sansón. Dice que Sansón con una quijada de asno, dijo él 1 montón, 2 montón, 3 montones. Pero ¿sabe qué dijo Sansón? La revisión de las Américas, por ejemplo, usted va a leer la revisión de las Américas, dice, yo, así dice la revisión de las Américas, yo con una quijada de asno maté, que después de una gran victoria estaba experimentando una gran derrota porque empezó el hombre a desmayar y moría. Pero cuando él sentía que moría, clamó y dijo, tú has dado esta gran victoria. Y Dios le mostró una fuente, la fuente de Leí, bebe agua y revive. Pero el hombre primero dice, yo, pero luego reacciona y dice, tú has dado. Porque si no es él, no sale el hombre. De donde está, no levanta ella de donde está. Pide, hermano. De manera que dice este pueblo, pero Jeremías 29, oiga, Jeremías 29, el verso 13, 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros, por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Cuando Dios mira a usted los versos, ¿verdad? Invocaréis, vendréis, oraréis y yo os oiré. Pero cuando el hombre busca de corazón, y seré hallado por vosotros. Seré hallado por vosotros. Entonces, ¿cómo debo buscar al Señor? No debo fingir lo que yo quiero de Dios, porque cuando fingimos lo que queremos de Dios, hay quienes, hermanos, se han venido, ¿verdad?, de su país, de su lugar, pero muchas veces salieron de allá. El Señor dice, si me permite llegar, una reunión, primero una reunión, pero llegó y se olvidó de la reunión. Si me permite llegar, Señor, la obra que está, yo voy a apoyar esa obra, pero estando acá, ni Él. Porque muchas veces realmente el hombre se afana por hacer algo que realmente en su corazón Dios lo ve. Y cuando el verso que tenemos acá en la palabra, dice, me hallaréis, estaba observando esta palabra y me quedaba a observar, porque solamente el Señor mira el Salmos 34, el Salmos 34, 10, oiga lo que está escrito en el Salmos 34, su verso 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, pero aquellos que buscan a Él de corazón, de verdad, con sinceridad, no tendrán falta de ningún bien. Dice que el leoncillo necesita y tiene hambre y no cacha nada, porque usted mira, bueno, si estudia cómo es la vida de un leoncillo, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan, dice que, por ejemplo, hay leones que se echan en la cueva a esperar a su presa, pero así no llega la presa. Pero los que buscan a Jehová, ¿por qué he de buscar yo a Dios? Primeramente es pensar, porque Él dice, mío es la tierra y su plenitud, mío es todo animal. Si yo tuviera hambre no te lo diría, porque mío es todos los animales de la tierra, mío es el oro, mío es la plata. Y uno se queda a pensar, ¿por qué tengo que buscar? Lo busco de corazón porque de Él procede, de Él viene. David lo declara en el primer libro de Crónicas 29, del 11 en adelante,
cuando él dice, porque de lo recibido de tu mano, o como Juan lo dice en Juan, ¿verdad? 1:29, porque no puede recibir nada el hombre si no le fuere dado del cielo. Entonces, ¿por qué debo buscarlo de corazón? Porque la procedencia de las cosas viene de Dios. Buscad, más buscad. Lo más importante es que busquen el reino de Dios. Y cuando lo buscan, deben buscarlo de corazón. Y si lo hacen de corazón, lo hallarán, porque si no lo hacen de corazón, se presentan y no lo hallan. Él mira, no, pero de labios y con su boca, pero su corazón nada que ver. Oiga, hermano, pero si lo hace con sinceridad, me hallarán y verán el resultado. Estaba mirando esta palabra cuando dice las Sagradas Escrituras, porque en ella llegamos a ver cómo debo buscar yo al Señor de corazón. ¿Por qué debo buscarlo yo a Él? Porque de Él procede todo. Y si el consejo de ese es, lo más importante es que busque primero por lo que voy a hacer, emprender el reino de Dios. Y si lo hago así de corazón, uno halla al Señor. Miremos la segunda parte de este verso, porque la otra parte es cuando dice, volvamos al Evangelio según Mateo 6, ¿verdad? El verso que estamos estudiando acá es el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y su justicia, y su justicia, y su justicia. Cuando el verso que le leo, la traducción que le leo, y dice, y hagan lo que es justo, y hagan lo que es justo, y hagan lo que es justo. Cuando el hombre hace lo que es justo ante los ojos de Dios, Isaías 3, mire lo que dice Isaías 3, tal vez unos versos, oiga lo que dice Isaías 3 y el verso, miremos el 10, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Primero el verso dice, decid al justo que le irá bien. ¿Qué es un justo? Cuando usted se queda pensando en la vida de un justo, hay mucho que ver en la vida de justo. Por ejemplo, si usted lee la vida de Lot, dice que Lot era un hombre justo. Y él se quedaba a mirar la vida de aquellos y se afligía por ver la maldad. Si usted se queda viendo la vida de Zacarías con Elizabeth, o José, el marido de María, por ejemplo, dice que José, como era justo, dice que él no quería infamar a su mujer, porque la acción de un justo no es infamar. Hay quienes infaman. Infamar es echarle mala fama. Y dice que el que infama, por ejemplo, a una joven, ¿verdad? Si un joven va a infamar a una joven, va a decir esa hermana, o tal vez con alguien, pues ya ve que entre los varones tenemos malos modelos y de caracteres. Hay quienes dicen, ¿con quién es tu novia vos? La fulana. Ay Dios, aunque haya sido, no haya sido, ella ya pasó conmigo vos y mira, ella fue aquí, fue allá conmigo. Le está infamando. No, tal vez ni siquiera un beso le pudo haber dado y lo infama con mucho. Dice que el que infama a una joven, dice la Biblia, que hasta el cortamiento puede llegar. Pide, hermano, por infamar a una joven. Oiga bien, pero dice que un justo no infama a nadie, por un ejemplo que le estoy mencionando. Dice que Zacarías y Elizabeth ambos eran justos y andaban irreprensibles en los caminos, pero por tener esa vida de justo le va a ir bien. Pero cuando uno se queda pensando en la vida de un justo,
el que hace lo justo. Le voy a leer, por ejemplo, me quedaba a ver acá, decid al justo que le irá bien, Jeremías 22. Mire este texto en el libro de Jeremías capítulo 22, porque cuando uno tiene una vida de justo, dice que puede comer del fruto, porque el hombre hace lo justo, dice lo justo, da lo justo, actúa con justicia. 20. El verso a leer es el verso, miremos el verso 15. Hoy, reinarás porque te rodea de cedro, no comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y entonces le fue bien. Hay algo que yo me quedo viendo, donde caemos en tanta injusticia. Cuando hay una conferencia, realmente, y los hombres como mujeres a veces evitamos darle a Dios lo que es justo, lo correcto, puede hacer, tiene cómo hacer, pero no lo hace. Sea efectivo, sea moral, sea físico. La otra vez dijo un hermano por ahí, no, soy pobre, dijo, no tengo dinero, pero aquí me presento. Y así hacía, mira, aquí me presento. ¿Qué hay que hacer? Decía, pero como que decía, si sea fuerza, y ahí estaba para dar su tiempo. Pero qué bien. Se hace una edificación, pero no hay inversión en la edificación. Tiene, puede. Si hay un enfermo, muchas veces, hace poquito oía yo la expresión de una joven mujer, porque mientras se visitaba, llegó una de sus amigas y le decía, ¿veniste, fulano? Decía, sí, vine, dijo, vine. Pero te quiero contar, le decía, que ya me visitó la mayoría de la iglesia, dijo, pero la mayoría me dejó bien abastecido de paciencia, dijo. Así decía. ¿Qué quiere decir? La mayoría decía paciencia, y de paso que llegaban a decir, haga paciencia. Ay Dios, haga paciencia. ¿Cómo usa usted la palabra? Si la paciencia se pudiera hacer, yo haría por bolsitas y vendería paciencia, hermano. No, la paciencia se aprende. Pero ahora bien, no sabemos si caemos en injusticia, porque no sabemos llevarle una ayuda al pobre, al enfermo, al necesitado. Y caemos en injusticias también. A veces como anciano en la asamblea, Una vez le decía a los compañeros, porque vamos a visitar a un enfermo, le decía, pero ¿qué hicieron con el hermano? Lo operaron. ¿De qué lo operaron? De tal, bueno, vamos a visitar, pero hay que llevar una ayuda. ¿Cuánto hay que llevar? Le estoy hablando de hace años, pero le vamos a llevar 20 quetzales, decía. No se llama una ayuda, ¿verdad, hermano? No se llama una ayuda. Ayuda es una ayuda, se le da una ayuda. ¿Cuánto le costó la operación al hermano? La iglesia. Hay iglesias, hermano, hay iglesias en Guatemala y en muchos lugares. Por ejemplo, si le digo que murió un hermano, dicen los hermanos, van, compran la caja, el féretro, y no sé cuántos miles dan para el velorio, hermano. Otra iglesia que llegué a ver por allá, dijeron, hermano, se terminó de hacer la casa de la viuda fulana de tal, ahora le toca a la viuda fulana de tal. Y a mí me impactan las cosas que los ancianos hacen, fíjate, pero a veces yo le decía a los compañeros, 20 quetzales no es ayuda, no es ayuda. Y hay en la iglesia, hermano, si el Señor viniera hoy, saber cuánto fondo van a quedar en las iglesias, de las iglesias aquí en la tierra, saber cuánto se va a quedar. Y tal vez hubieron quienes en verdad lo necesitaron, y lo necesitaron para salir de esas penas, porque qué penas no se vive y se pasa, pero la injusticia para dar. Y a veces no se sabe ayudar también, ¿verdad? Porque a veces
voy a decir esto, hermano. Cuando uno realmente cae en una injusticia, no se sabe hacer lo justo. Un día dijo el Señor, cuando le preguntaron, ¿es lícito darle tributo a César? ¿Daremos o no daremos? Dijo él, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿sabe qué me quedaba a ver yo? Me he quedado viendo acá. Por ejemplo, hay algo que miro que es algo, no entra entre, pareciera que es la justicia, pero no entra en ella. Me he quedado viendo, por ejemplo, últimamente miraba a los ancianos, llamaron al grupo, ¿verdad? No solo porque venga de Guatemala, ¿verdad? Vino a sentarse, oír la palabra de Dios, bueno, una ayuda también para él. No entra en la justicia. No, se debe saber cómo ayudar y a quién ayudar. Pero en la palabra se viene a ver que cuando el hombre actúa, trabaja en la justicia, se sabe ayudar. Dice el texto, lo más importante es que hagan lo que es justo. Hagan lo que es justo. Y cuando el hombre, dice que aquí se está relatando de la vida de David, David sabía actuar con justicia de Dios, y al saber actuar con justicia de Dios, dice el verso, díganle al que actúa con justicia que le va a ir bien. Por eso David se viene a hablar, le fue bien, comió, bebió, no porque él tenía casa de cedro, no porque él tenía plata, no dice, sino porque él usaba el juicio, el razonamiento y actuaba con justicia, fíjate, hermano, y le fue bien. Le fue bien, porque cuando el hombre no actúa con justicia, a la postre le va mal. Ya le digo, hermano, de que entre los ancianos así habemos muchos ancianos en la asamblea, pero en el grupo siempre no dice, hay que dar a ese no, entonces, pero ahí está. Pero cuando se actúa con justicia, los que tienen justicia les va bien en la vida. Mire lo que dice la palabra del Señor, no solo le va bien. Mire este texto, Isaías 32. Porque cuando dice lo más importante es que hagan lo que es justo. Y cuando hace lo justo, oiga Isaías 32 y el verso 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Yo estaba pensando y viendo el verso cuando dice el efecto de la justicia. El efecto de la justicia es paz. El efecto de la justicia es seguridad. Seguridad. La acción de la justicia es reposo, tranquilidad, sosiego, calma en la vida. Cuando el hombre viene y mira lo que el Señor describe acá, uno viene y se queda viendo. ¿Por qué el Señor dice, hermano? Porque usamos Mateo también 6:34, la tercera parte, cuando Él dice, no se afane, porque la bendición no va a venir en que usted se mate de día y de noche. No va a venir en que no, si es justo, un hombre justo, una mujer justa ante los ojos de Dios, dice la palabra que Él es el que añade las cosas en la vida. Él es el que hace que aquel alcance esa bendición, y uno viene y mira la palabra del Señor y se queda viendo acá que la justicia tiene un efecto tremendo, poderoso en la vida cuando el hombre y la mujer lo practican. Estaba mirando acá, oiga lo que dice el libro de Amós 5. Hay una parte todavía acá en Amós 5. Estaba leyendo esta frase, capítulo 5 y el verso a leer
es el verso 15, aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Este texto me hace pensar a mí en Daniel 4, hermano. Daniel 4, del verso 29. ¿Sabe qué le dijeron a Daniel? Tus pecados redime con justicia. Quizás esto sea la prolongación de tu tranquilidad. Dice que Nabucodonosor era un duro, hermano. A quien quería daba vida, a quien quería mataba. Pero Daniel le dio un consejo. Le dice, redime. Ya dijeron algo sobre ti, pero eres muy duro, muy fuerte, muy... ¿Qué pudieran los términos usar con eso? Pero ya no lo seas, mejor seas justo. Dice que la justicia le da prolongación de vida, fíjate, hermano. Y eso le dijo Dios acá, establezcanlo. Cuando lo establece el hombre, es cuando realmente se interesa en realmente decir, no, Dios ha sido tan bueno y justo, Él es fiel y justo. No puedo pasar inadvertido y esto definitivamente es para Dios. Oye, hermano, cuando el hombre tiene acciones, la mujer tiene acciones justas, dice el texto acá, quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad. La justicia hace que la piedad de Dios se venga a manifestar a la vida. La justicia que el hombre practique hace que la piedad de Dios se manifieste en él. Porque a veces yo no sé cómo le ha ido a usted, hermano. ¿Cómo le ha ido a usted? Usted dirá, ¿cómo me ha ido re bien? Gracias a Dios. Hay quienes, por ejemplo, la primera Timoteo 5:4 dice que si hay viudas que tienen hijos o nietos, aprendan estos a ser justos aún con su propia familia, que aprendan a recompensar, porque a veces uno se vuelve injusto hasta con la propia familia. Y uno quisiera que Dios lo bendiga, pero en vez de bendición a veces viene el tormento a la vida, pero por falta de justicia en la vida. Fíjate, hermano. Miremos la otra parte. Miremos ahora la otra parte que tiene Mateo, que tenemos el texto en observación, Mateo 6. Ahora dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Así Dios les proporcionará todo lo que necesitan. ¿Qué necesidad hay en la vida? ¿Qué necesidad hay en la vida? Si le preguntamos aquí por lista de Dios, ¿quién no tiene necesidades, hermano? ¿Qué necesidad no tiene usted? Y las necesidades están ahí, pero dicen, no hay cuándo que salgo de esta necesidad, de esta pena. ¿Cómo viene? Yo me quedaba a observar acá en la palabra del Señor, y esta palabra que es tan amplia, todas estas cosas os serán añadidas. Me quedaba a observar acá porque en ella realmente el Señor puede añadir a la vida. Pero quiero unir algo. Leamos Mateo 6 que tenemos verso 27. Oiga cómo dice. Primero a esto, oiga hermano, primero a esto. 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane con añadir a su estatura un codo? A ver. ¿Quién puede añadirle con afanarse? Dice a su estatura un codo. ¿Sabe el verso aquí? La revisión 60 muestra estatura, un codo, ¿verdad? ¿Cuánto es un codo? 45 centímetros.
Pero a veces, en vez de que se añadan codos, hay quienes más codos se ponen, fíjate, hermano, más codos se ponen. Pero sabe, pero la revisión, la traducción original a esta palabra, ¿quién de ustedes con afanarse le pueda añadir a su existencia una hora o un día o un espacio de tiempo? ¿Quién? El que se afana. Ya le decía que el afán es la preocupación, el afán es la congoja, es la inquietud. Es aquel que vive pensando qué como, qué visto, qué gano, qué hago. Y ahí tiene, y lo que está haciendo es la parte que sigue después de esto, sería ¿qué consecuencias trae el afán cuando alguien se afana? Fíjate, hermano, porque el que se afana no se conforma. Le dio Dios, lo bendijo Dios con sus horas de trabajo, dice día de reunión, pero de repente le dice, vos lo llaman y tengo unas horas extras por acá. Y dice, hombre, hoy es reunión, pero algo es lo que voy a ganar por allá. Algo es lo que voy a hacer por allá. Y hermano, ¿quién de ustedes con afanarse puede añadirle a su existencia una hora? ¿Quién? No, al contrario, le está quitando a su existencia por afanarse. Ya le decía que lo que sigue a ello es cómo se mira aquel afanado, cómo termina el afanado. Fíjate, hermano, dice el verso que no se le puede añadir, no, solo hay alguien que puede hacer. Estaba viendo esta palabra acá porque hay quien puede añadir, pero solamente hay un consejo en la palabra del Señor y me quedaba a ver acá. Por ejemplo, el Proverbios 9, miremos lo que dice, porque está hablando de la vida. ¿Quién le puede añadir a su vida? Nadie. Pero oiga este Proverbio 9, y el verso a leer del Proverbio 9 es el verso 11. Porque, oiga, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Pero de una vez démosle lectura al Proverbios 3. El Proverbios 3 añade algo. Proverbios 3, 1 y 2. El texto 9, 11 dice, porque por mí se aumentarán tus días. El hombre puede, Dios, aumentarle sus días. Pero el que se afana por hacerse algo en la vida y dejar, eso le decía a usted que hay un afán, ¿verdad? Que es contraste. Si aquel se afana por las cosas del Señor, se rejuvenece, pero el que se afana en lo terrenal y material, se envejece más pronto de lo que tenga que envejecer. Oiga el Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y año de vida, ¿y qué más? Y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, sin afán terrenal hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermano, la palabra es tan amplia que cuando uno logra entenderla y trata de aplicarla a la vida, dice el Señor, bueno, mas buscad primeramente el reino. Si lo más importante es, busquen al Señor. Porque si buscan al Señor y hacen lo justo, definitivamente así Dios le dará a ustedes lo que necesitan, porque Él es el que puede añadir hasta vida a la existencia. Él le puede añadir vida, paz, tranquilidad, cuando el hombre no se afana. Su prioridad
es el Señor en todo sentido, este hombre y esta mujer viene a experimentar los favores y las misericordias de Dios. Hermanos, mientras vivimos sobre la faz de la tierra, tratamos de inculcar algo que hemos logrado experimentar, vivir, y gozamos muchas cosas del Señor, pero tratamos primeramente que la palabra se aplique primeramente a nuestra vida, luego a nuestra casa, y lo tercero, la iglesia. Que el Señor nos ayude a comprender su palabra, la que Él nos ha hecho ver, que las bendiga en cada corazón. 277. Miles de dádivas vienen de Dios, misericordia nos sigue en pos. Gracias a Dios nos ha dado saber que lo mejor es Cristo. Bendito Padre, primeramente por tu Santo Hijo, ya que por medio de Él nos has congregado en tu presencia y en la misma presencia real y verdadera de tu Santo Hijo. Bendito Padre,
Gracias te damos en esta noche, bendito Dios, que tanto bien haces en nuestra vida. En esta noche, bendito Padre, donde tú nos has reunido, bendito Dios, donde hemos escuchado tus preciosas palabras, palabras que vienen de tierras lejanas. Gracias te damos por el especial cuidado tuyo con nosotros, tu Grey, en este lugar, porque bendito Padre, nosotros reconocemos, somos humanos, que vivimos aún en este cuerpo de bajeza, pero gracias te damos porque tú nos hablas de muchas maneras para preparar tu iglesia, que un día muy pronto vendrá tu Santo Hijo en las nubes, se quedará en este mundo, bendito Señor. Gracias te damos por los tuyos a quienes has ocupado en la enseñanza de tu palabra. Bendito Señor, solamente los encomendamos en tus brazos de misericordia. Bendito Dios, tu siervo que aún está con nosotros, tus hijos que vienen en este recorrido. Bendito Señor, gracias te damos porque eres el único que tú has colocaste en el corazón de ellos de estar con nosotros en esta asamblea. Bendito Señor, solamente te pedimos bendición en la vida de ellos y que tú les concedes palabras en abundancia